¿qué pasa? Estas nuevas generaciones consideran de que si yo hago, por ejemplo, un podcast como lo que estamos haciendo hoy, quiero ser exitoso el día de mañana. No comprenden que existe un proceso como tal. Algunos tendrán éxito más rápido, otros más lento. Entonces, ¿qué manejamos? De entrada, la frustración. Crean el proceso que llamamos resiliencia, se vuelven rebeldes ante esos mandatos y crean una circunstancia de emprendimiento que se vuelve exitosa para romper ese mandato negativo que se tenía anteriormente. Es muy difícil normalmente ver cuando uno pregunta ¿y qué te hace emprender? Es la búsqueda anterior a una figura. Es decir, uno no emprende a veces nada más porque hoy me levanté, sino los rasgos más importantes de un emprendedor exitoso es el perfeccionismo y la obsesividad, entendiéndose bajo el real manejo que se puede hacer sin que interfiera con procesos de vida, porque si uno es muy obsesivo posiblemente se mantiene tanto en algo que se le olvida nuevamente tanto la persona como lo demás. Y el perfeccionismo por lo que acabo de mencionar, que Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Emprende! Hoy en nuestro 9º episodio tenemos un invitado especial, ya que vamos a abordar unos temas muy ligados al perfil mental del emprendedor. Pero antes de presentar a nuestro invitado, me presento. Mi nombre es Andrés Torres, su anfitrión. Y Cristian Jiménez, su coanfitrión. Y hoy para este invitado especial tenemos una gran cantidad de preguntas porque en redes sociales nos han solicitado saber un poco sobre qué cuidados y qué consejos pues hay que tener en temas de salud mental para poder antes, durante y después del emprendimiento. Excelente. Pero antes de comenzar, un recordatorio importante, que nos sigan en nuestras redes sociales, que se suscriban, que le den clic a la campanita y recuerden que en este podcast estamos sacando episodios todas las semanas y siempre hablamos exactamente de lo mismo: emprendimiento, crecimiento personal y crecimiento empresarial. Así es, Cristian. Entonces, sin más parla, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, el doctor Andrés Rosado. Bienvenido, Andrés. Hola a todos y gracias por estar aquí en este programa, porque es tremendamente importante el tema de reconocer cómo podemos lograr un emprendimiento, pero también mantenernos y sobrevivir en ellos. Así es, Andrés. Y bueno, para iniciar, una pregunta que quizá pues, nos han hecho mucho en redes sociales y que también nuestros invitados han mencionado mucho sobre el tema de salud mental, es ¿qué debe tener en cuenta un emprendedor para cuidar su mente o, digamos, blindar su mente, ya sean de críticas o ya sea de pronto de ese comentario venenoso, como dicen por ahí, que pues lo desvía un poco del objetivo que se plantea al momento de iniciar su emprendimiento? Entonces empecemos de pronto hablando sobre ese perfil mental que debe tener ese emprendedor en temas mentales para poder iniciar su emprendimiento. Digamos, hay un principio básico que hay que entender desde el punto de vista de esta parte de variabilidad humana, que es el manejo del estrés. Porque el manejo del estrés en general tiene dos componentes. Uno, el sistema que se va aprendiendo, es decir, alguien le enseña a uno a manejar el tema, pero también a veces hay contenidos biológicos que nos hacen vulnerables, que nos dificulta precisamente hacer ese manejo. Entonces, muchas de las personas que van a la parte de medicina psiquiátrica a revisarse este tipo de situaciones, lo primero que revisamos es su historia, porque en la historia es donde aparece cómo se confronta o cómo se enfrenta las situaciones que se van a ir viviendo, ya que un negocio, un emprendimiento, por supuesto, hace parte de un área social de vida. Entonces, así como hemos enfrentado el estudio o las relaciones de pareja, sucede exactamente lo mismo a nivel de emprendimiento. Ok, o sea que si tenemos de pronto cosas que nos han sucedido, ya sea desde pequeños o durante nuestra juventud, inclusive ya de adultos, temas que de pronto han causado frustraciones u otro tipo de pensamientos, todo eso afectaría al momento de emprender. Lo que pasa es que siempre que hablamos de trauma o en algún momento hasta de mandatos, nosotros venimos de sistemas de crianza, ¿no? Que puede ser también dividido en dos partes. Normalmente los cuidadores, es decir, las personas que están al lado nuestro, y la segunda, por supuesto, el entorno social. Eso nos va produciendo la visión de presente y futuro. Bajo esa misma circunstancia, a veces esos mandatos son negativos, es decir, siempre nos hacen de alguna manera sabotearnos nuestros procesos de vida. Y eso también se ve a veces a nivel de los negocios. Entonces, muchas personas que a veces piden apoyo a nivel de salud, de psiquiatría, basado en qué es lo que pasa, que soy muy salado, como decimos aquí en la costa, o que definitivamente nada me sale bien, encontramos situaciones que definitivamente los detienen. Mientras que a veces también hay personas que bajo la dificultad crean el proceso que llamamos resiliencia,
se vuelven rebeldes ante esos mandatos y crean una circunstancia de emprendimiento que se vuelve exitosa para romper ese mandato negativo que se tenía anteriormente. Ok, entonces teniendo en cuenta lo que usted nos acaba de decir, tenemos entonces un emprendedor que se hace en la vida o que nace con algunas características, y una persona que de pronto ya tuvo algunas experiencias negativas. Podríamos decir que hay gente que definitivamente no debería emprender o no tiene el mindset necesario para emprender, o realmente al final todos podríamos terminar haciéndolo. Claro, recuerda que nosotros, las personas, los seres humanos, vivimos de la adaptabilidad. Es decir, nosotros podemos vivir en el ambiente más hostil y adaptarnos y sobrevivir. ¿Cómo puede pasar lo contrario? Que hay personas que son muy vulnerables, que definitivamente si les cambias el ambiente no tienen la forma de hacerlo. El ejemplo más reciente fue la pandemia, ¿no? Hay personas que pudieron mantenerse, digamos, dentro de sus procesos físicos y mentales, como hubo personas que definitivamente no pudieron entender el cambio del momento. Entonces, cuando uno habla si nacen o se hacen, realmente es una combinación, porque somos seres biológicos, pero también seres creados en el ambiente. Ok, perfecto. Y de pronto, ¿cuáles serían esas características que hoy en día nosotros podríamos decir, hombre, un emprendedor debería tener las siguientes características para ser exitoso? La principal es el manejo de la frustración, y voy a explicar por qué. Los nuevos emprendedores, o cuando las empresas de alguna manera solicitan estos tipos de apoyos para los empleados o para personas que están en procesos de negocio, porque ahora, digamos, la modernidad ha hecho que las empresas sean muy pequeñas en el sentido que es ese emprendedor con un equipo de trabajo pequeño. Y entonces, ¿qué es lo que estamos observando ahí principalmente? El entendimiento que todo proceso tiene una temporalidad. ¿Qué pasa? Estas nuevas generaciones consideran de que si yo hago, por ejemplo, un podcast como lo que estamos haciendo hoy, quiero ser exitoso el día de mañana. No comprenden que existe un proceso como tal. Algunos tendrán éxito más rápido, otros más lento. Entonces, ¿qué manejamos? De entrada, la frustración. Porque la frustración prácticamente es el componente que hace que sigamos o nos detengamos. Hay personas que incluso, a veces vuelvo y repito, lo intentan y lo intentan, las frustraciones lo llevan a procesos depresivos o procesos ansiosos, ya que no comprenden que definitivamente hay un paso a paso. Andrés, creo que también la audiencia se está dando cuenta que está siendo muy técnico en ciertos aspectos y que la charla se está volviendo un poquito interesante, pero para aquellos que no saben, Andrés es médico psiquiatra. Entonces quisimos traer hoy un psiquiatra que nos hablara un poquito más allá. A veces pensamos que, bueno, un psicólogo o vamos todos al psicólogo, pero aquí también entramos como que, bueno, ¿y un psiquiatra qué puede hacer en temas de emprendimiento o no tanto de emprendimiento, sino de tratamiento con los pacientes? Entonces, ahí, Andrés, digamos que yo soy un emprendedor. Yo decido emprender hoy y estoy súper llevadísimo con temas de estrés y temas de ansiedad. ¿Qué debo hacer? Que en temas médicos, ¿qué debería yo hacer? ¿A quién debería yo acudir? Bueno, eso me parece súper importante porque es chévere meternos en la cabeza lo siguiente. Por ejemplo, ahora estamos de moda con la Copa América, ¿no? Y entonces hay futbolistas que tienen su psicólogo deportivo. No está en tratamiento. Y eso es importante porque uno de los componentes que yo hablaba en este momento era que no es que yo hago manejo a través de temas como este con pacientes. Es decir, la persona que viene a solicitud de seguimiento de procesos que le están produciendo ansiedad y estrés relacionados con su trabajo, por ejemplo, no es una característica de paciente como tal. Es simplemente una búsqueda de un apoyo terapéutico, que aunque pareciera relacionado, es totalmente distinto, para ser acompañado en lo que le está sucediendo. Es decir, no llega a procesos de trastorno, no llega a procesos de formas de personalidad, simplemente circunstancial. Entonces, cuando uno revisa el tema, tiene que revisarlo bajo dos componentes nuevamente. Yo sé que subdivido muchas veces las cosas, pero es para que se comprenda. Uno, de la vida diaria, que simplemente son entornos que hay que ver cómo se manejan, y otro cuando ya estamos hablando de patología o enfermedad. Ok, perfecto. Y de pronto, ya cuando hablamos justamente de ese tema de cuándo deberíamos buscar ayuda, usualmente, y estábamos hablando de eso antes de empezar el podcast, hablamos de pronto de la confusión que había. Bueno, listo, si yo necesito ayuda en el tema mental, voy primero al psicólogo, pero si la cosa ya se me sale de las manos, voy al psiquiatra, e incluso empezamos a pensar, no, ya la persona que va al psiquiatra es una persona que de pronto es esquizofrénica, es una persona que está viendo cosas. Desde tu punto de vista, realmente, ¿cómo debería ser el manejo? Llegamos donde un psiquiatra, llegamos donde un psicólogo, ¿qué deberíamos hacer?
Todos, digamos, en la vida deberíamos tener apoyos psicoterapéuticos o apoyos terapéuticos de seguimiento. Todos, absolutamente todos. Porque definitivamente tenemos historia. No importa si entras primero por el área de psicología o por el área de la medicina. Lo importante es poder encontrarse en la búsqueda de esa solución que posiblemente siento que me tiene un poco estancado. Otra muy importante es ese autorreconocimiento. Lo que sucede es que como la salud se dividió, digamos, en diferentes entornos, entonces tenemos los coaching, tenemos las ayudas espirituales, tenemos los retiros, entonces a veces no nos damos cuenta que esos son apoyos terapéuticos a través de sistemas no médicos o no de salud, pero realmente todo ser humano siempre está en la búsqueda de alguna manera donde pueda reflejarse. Es muy difícil normalmente ver cuando uno pregunta, ¿y qué te hace emprender? Es la búsqueda anterior a una figura. Es decir, uno no emprende a veces nada más porque, hoy me levanté, sino vi a Andrés, tal cosa que hizo que yo de alguna manera me motivara a poder seguir primero estos pasos de alguien. Entonces, ahí es donde uno también empieza a entender, qué es lo que encontró en esta figura que posiblemente también me hace falta a mí y eso me conlleva. Entonces, la respuesta más corta es, no todo proceso hay que entenderlo bajo una terapia, sino simplemente bajo un apoyo de cosas particulares. Andrés, tú ahorita hablabas sobre ciertos detonantes para situaciones en cuanto a estrés, ansiedad y todo al respecto. Pero también me causó curiosidad cuando hablabas de una palabra que creo que es que arma controversia, y es la resiliencia. Uh-huh. ¿Cómo definirías resiliencia y qué tanto esa resiliencia nos pueda llegar también a afectar en temas mentales? Ok, entonces, ¿cómo es la historia? La historia es que nosotros veníamos de estudiar lo que llamábamos los déficits de las personas. Es decir, las personas le pasaban cosas catastróficas y eso llegaba a pensar que de alguna manera definitivamente su vida iba a ser una catástrofe. Posteriormente nace la idea de personas que definitivamente vivían bajo circunstancias muy hostiles y cómo era posible que salieran adelante. Entonces la resiliencia es un sistema casi psicológico de emergencia. No todos lo tienen. No todos lo tienen no porque no lo podamos hacer, sino porque definitivamente hay muchas cosas que definitivamente no nos permite dar un paso adelante. Entonces, la resiliencia es un paso, yo lo llamo como un paso cuántico, es decir, como que voy en una línea y de pronto cambio de un momento a otro y por más que tú le encuentres una explicación, no lo ves. Muchas veces encuentras circunstancias, es decir, encontré a alguien en la vida que me mostró tal cosa y eso me hizo cambiar el camino. Pero la resiliencia es eso, realmente es emergente, circunstancial y muchas veces espontánea. Ok, y ahora que hablamos de resiliencia, de pronto nos podríamos ir un poco hacia el otro lado de la moneda. Uh-huh. Cuando de pronto encontramos gente resiliente que está intentando hacer algo y lo hace durante 1 año, 2 años, 4 años, 5 años, no llega a ver nunca como el resultado de lo que está haciendo y de repente ya esa resiliencia empieza a convertirse un poco más en terquedad y no poder ver realmente lo que está pasando. ¿Cómo podría uno realmente definir cuándo está siendo resiliente y cuándo definitivamente es que no está viendo que lo que haces no está funcionando? Bueno, eso es muy importante que se entienda porque hay aspectos de personalidad a veces muy obsesivos o lo que llamamos la terquedad es la ceguera de poder cambiar lo que no está funcionando. Entonces, primera parte habíamos hablado que todo es un proceso, pero todos los procesos tienen que revisarse. Cuando los procesos, que es uno de los grandes problemas que vemos a veces nosotros en los emprendimientos cuando estamos haciendo, digamos, perfiles a las personas que nos llegan a ser revisados o a esta autoexploración, que definitivamente cuando hablamos de terquedad se olvidan que existe el equipo alrededor. O sea, cuando uno tiene un equipo de trabajo, esos equipos también son consejeros, ¿no? ¿Por qué? Porque el de afuera tiene la capacidad de ver cosas que el de adentro no. Pero el segundo gran problema es que a veces cuando hablamos de emprender lo veo bajo una visión tan personal que se me olvida que mi público está afuera. Entonces yo me dedico a hacer camisas de color verde. Y entonces, ¿por qué será que no vendo color verde? Porque, oye, el estudio de mercado, porque los consejeros están mencionando, el equipo revisó y afuera todo el mundo está comprando camisas amarillas. Entonces, la terquedad es la ceguera de ver que en el proceso tienes que hacer el cambio. Pero lo segundo es un proceso donde el de afuera se olvida. Y si estamos hablando de emprendimiento, tenemos que recordar que estamos llegando a un público externo. No todo siempre puede ser basado en lo que yo quiero. Qué interesante, porque a veces como emprendedores pensamos como el dueño obviamente del emprendimiento y nos volvemos tan ciegos
con la misma idea de que yo quiero emprender porque quiero vender, bueno, camisetas azules o camisetas verdes y quiero verde, 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 pero no nos damos cuenta que realmente lo que se está moviendo es otra cosa. Y ahí esa terquedad, obviamente, pues nos va a llevar un camino, entre comillas, de fracaso del emprendimiento por creer que estamos haciendo cosas correctas, pero de repente, pues, teniendo ese sentido, pues nos dejamos llevar por esa terquedad. O sea, no, ahí realmente dejamos de ser resilientes. Sí, es que hay un tema muy importante en este tema del emprendimiento y es cuando yo como emprendedor intento venderme a mí mismo. ¿Por qué? Porque yo me imagino que es que todas las personas piensan como yo y como a mí me gustan todas las camisetas verdes, todo el mundo va a comprar camisetas verdes y resulta que no entendemos que realmente le estamos vendiendo es a terceros y esos terceros tienen sus propias motivaciones, tienen su propio background y que de pronto ellos tienen unos gustos totalmente diferentes a uno. Entonces, como emprendedores a veces es un poquito complicado entender eso. André, desde el punto de vista de características que me pueden diferenciar a mí, bueno, antes estabas hablando al inicio de que si el emprendedor nace o se hace. ¿Qué características o qué temas o propiedades intrínsecas de esa persona lo definen como emprendedor o como un posible emprendedor? Yo creo que hay dos características de lo que vamos a denominar rasgos de personalidad. Voy a hacer un poquito la diferencia. Una cosa es el rasgo, que es lo que tenemos todos. Todos somos un poquito obsesivos, todos somos un poquito perfeccionistas, todos somos un poquito de todo. Ya los trastornos es cuando algo está muy por encima, es decir, demasiado obsesivo, demasiado ansioso, etcétera, etcétera. ¿Por qué hago eso? Porque definitivamente los rasgos más importantes de un emprendedor exitoso es el perfeccionismo y la obsesividad, entendiéndose bajo el real manejo que se puede hacer sin que interfiera con procesos de vida, porque si uno es muy obsesivo posiblemente se mantiene tanto en algo que se le olvida nuevamente tanto la persona como lo demás. Y el perfeccionismo, por lo que acabo de mencionar, que definitivamente hay unos procesos que hay que seguir. Entonces, para mí, definitivamente las dos características que más observo, digamos, en los emprendedores son esos dos. De ahí que muchas veces, también como hablábamos fuera de cámara, se producen unas frustraciones. Es decir, cuando el nivel se crece, tanto obsesivo como perfeccionista, entendiendo que la perfección pues no existe, entonces muchas veces llegamos a la segunda parte, que es frustración, conllevando, digamos, ataques de ira, ataques de rabia, ataques ansiosos, ¿no? Entonces son, para mí, las dos características que más he estudiado y que más he tenido dentro de la consulta para este tipo de personas. ¿Y cómo estas dos características, bueno, pueden ser tanto ventaja como desventaja, pero cómo las puedo enfocar a que realmente para mí o para ese emprendedor sean una ventaja y no lleguemos a ese punto de la frustración? Vuelvo y repito, normalmente es más fácil con un equipo externo que te lo esté haciendo ver. ¿Por qué? Porque si yo tengo la característica o el rasgo de la obsesión o de la perfección, no lo voy a ver. O sea, voy a quedarme creando la idea de que lo que estoy haciendo es de manera correcta y que no debería existir un proceso de cambio. Mientras que el de afuera, vuelvo y repito, los consejeros te van diciendo, mira lo que está sucediendo, ¿sí? Autoevaluemos, revisemos y demás. Si la persona, ese rasgo, por decir, es un nivel medio hacia abajo, pues por supuesto puede tener la característica de poder observar, escuchar y hacer el cambio como tal. Si no, se mantienen muchos influencers, muchos emprendedores y demás que terminan peleando con todo el mundo, que sus equipos de trabajo no duran absolutamente nada porque no aceptan que otros opinen por ellos, y es precisamente ese tipo de personas que a veces definitivamente no pueden tener una continuidad a nivel de sus emprendimientos como tal. Claro, y Andrés, de pronto, en este momento, muchas de las personas que nos están viendo son personas que eventualmente dicen, vamos a informarnos porque eventualmente quiero emprender. Quiero hacer algo que sea propiamente mío, quiero salir adelante. De pronto, ¿tienes algunas preguntas que se puedan hacer esas personas a sí mismas para entender realmente para mí es adecuado emprender? O de pronto yo no tengo esos rasgos, esas características y decir, hombre, mejor doy un paso al lado y sigo haciendo pues mi trabajo normal. Como, ¿qué podríamos preguntarnos o qué test podríamos hacernos a nosotros mismos para saber si debemos o no debemos emprender? Lo primero, sí, yo creo que una de las primeras preguntas que uno se hace es si lo va a hacer por intuición, ¿no? O lo va a hacer a través de un proceso casi de estudio, no sé si académico o no, pero sí de un sistema de aprendizaje. ¿Por qué? Ya que esto es una cuestión del día a día. Hay personas que nacen con la capacidad intuitiva, es decir, definitivamente tienen una idea, la sacan adelante sin necesidad como de muchas cosas técnicas, por decirlo de alguna manera, como otros
van a tener que entender que existe una motivación, un esfuerzo con un objetivo. Entonces, la primera pregunta es, ¿será que yo puedo soportar el proceso? Entonces, como es una situación de miedo, entonces, por eso es que siempre decimos, no, pues arranque, que es lo peor que puede suceder. O sea, todos tenemos la capacidad de poder realizarlo. Lo que yo trato de enfatizar siempre es, déjese apoyar. Porque lo que sucede es que, vuelvo y repito, queremos a veces hacer un pocotón de cosas. Nos hicimos la pregunta de si podemos hacerlo o no. Posiblemente hasta lo hacemos muy asustados, pero en la mitad o durante el inicio no encontramos la información o no buscamos a alguien que nos diga cómo poder posiblemente realizarlo. Entonces, ese es como el componente principal ante la pregunta. Es decir, ¿siempre vamos a sentir miedo? Sí. ¿Lo tenemos que hacer? O si puedo ser un emprendedor o no, eso nada más lo da el resultado. ¿Y qué es el miedo? ¿Qué es el miedo? Ok, el miedo, las emociones no son ni negativas ni positivas. El miedo es una emoción protectora. ¿Por qué? Vamos a poner otro ejemplo. Estamos en un callejón oscuro, posiblemente sabemos que es muy de delincuencia, cuando voy pasando por ahí, porque no hay otra alternativa, el miedo aparece en 3 factores. O lucho, si pasa algo, o me quedo paralizado, o definitivamente salgo corriendo. Entonces, en la vida es lo mismo. El miedo puede hacer, ante tu pregunta, o me paraliza y no hago nada, o la lucho y vamos para la que sea, o definitivamente dejo todo tirado y no continúo, o ni siquiera inicio. Entonces, por eso el miedo es tan importante, porque es un sistema biológico de protección. Y ahora que hablas de emociones y que de moda está la película de Intensamente, ¿cuáles crees que son las emociones principales que pueden caracterizar al emprendedor? Bueno, las emociones, digamos, se subdividen en 4 principales. La ira, alegría, digamos, la ira, el miedo y la tristeza, que son, digamos, la de la primera película, sí, para primera ponerlo película, más sencillo. Sí. Ahora, digamos, la segunda nos muestra ansiedad, porque la verdad que la ansiedad es un motor, porque la ansiedad nos ayuda a que, bueno, quiero, y nos da mucha energía. Entonces, en ese sentido, no podemos hablar de que el establecimiento de un ser humano, independiente de que sea emprendedor o no, sea una característica específica emocional. Ya, vamos a suponer, no, soy súper positivo, súper alegre, eso no me va a dejar ver lo negativo. Pero si ando con un sistema muy alto de miedo y susto, entonces imagínate que cada cosa que hago, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un poquito de todo. Lo que tenemos que revisar es cuando alguna de esas emociones se está volviendo tan predominante que nos está empezando a afectar el sistema de vida donde nosotros queremos actuar. Entonces ahí es donde no importa cuál sea la emoción que tenga, porque vuelvo y repito, hasta la alegría extrema no es positiva. Es que yo ya estaba pensando algo como que, por ejemplo, la envidia, que creo que está de moda ahora en la película, en la segunda película. A veces como emprendedores podremos ser envidiosos, que ay, de pronto, no sé, quiencito está emprendiendo y él lo está haciendo bien, bueno, yo también quiero hacerlo bien y eso nos lleva como que a ligar emociones con también rasgos como el tema de la perfección, que quiero hacerlo demasiado perfecto, ya sea por envidia o por lo que me está moviendo realizar. Y qué chévere cómo de pronto se pueden, pues, digamos, engranar todo el tema de emociones, con perfiles, con rasgos y con todo el tema mental. Sí, y antes de salir de pronto de este tema de las emociones, porque a mí este tema del miedo me parece supremamente fundamental, de pronto usted nos podría decir algunos ejercicios prácticos, porque bueno, experimentamos el miedo, sabemos que es una emoción, que es un mecanismo de defensa, pero algún ejercicio práctico que nos pueda servir a nosotros para mitigar un poco ese miedo cuando sabemos que debemos mitigarlo y no podemos correr ni nos podemos quedar paralizados, sino que nos toca luchar. ¿Cómo podemos mitigar ese miedo prácticamente? Voy a utilizar voy a ahorrar un dinero en consulta con el siguiente tip, que es el que yo normalmente manejo, que es muy conocido normalmente cuando estamos más en ansiedad, que es el de la bolsa, ¿se acuerdan? El de respirar. Y el respirar se ha convertido, digamos, nuevamente como en una visión muy alta de las cosas para poder manejar una serie de situaciones. La psicofisiología de la respiración es muy interesante y utilizo la palabra técnica para comprenderlo desde la medicina. Es qué tipo de respiración, yo no sé si a ustedes les gustan los animes, pero ahora hay uno de espadas, mejor dicho, que a mí me encanta, donde Demon Slayer, donde está todo el componente de las respiraciones, agua, fuego, etcétera, etcétera. Pero la metáfora es parecida, en el sentido de que ¿qué tiene que hacer el personaje? Calmarse
para poder realizar la técnica. La parte de psicofisiología es chévere porque lo que hago yo es mostrarles un espejo, es decir, la persona se coloca ante un espejo y ¿qué sucede? Empieza a entender su emoción según la respiración. ¿A qué voy? Siéntense frente a un espejo o mírense a un espejo, sonrían y miren qué tipo de respiración tienen. Entonces, digamos, yo que hice teatro, se las voy a tratar así como mostrar muy rápidamente, la del miedo es muy agitada. ¿Cierto? Pero cuando yo paso a la parte de la alegría, ya para mí es más automático porque el ejercicio lo hago más rápido, pero a medida que ustedes lo van aprendiendo, se van dando cuenta que cada emoción, cuando la quieres trasladar a algo que te calme, obviamente te baja la alegría. Entonces, cuando el cuerpo se ve, ¿no? Y pasa, ya cambia. Entonces, uno de los primeros ejercicios normalmente es el reconocimiento de la emoción con respiración. Y lo segundo que yo estoy totalmente, por eso es que es chévere pensar que las envidias o las emociones no son positivas ni negativas. Nosotros creo que estuvimos en la generación que vivimos, la envidia es mejor despertarla que sentirla. Sí, claro. Lo que significaba era una cosa de cabello, entonces las mujeres veían a alguien, entonces yo tengo el mismo cabello para poder sentirme que tampoco... O sea, que el otro me despierte la misma envidia que estoy yo sintiendo en esta persona. Entonces, mira lo importante, porque a veces los reconocimientos emocionales los volvemos negativos. Es que eres muy envidioso. Ah, ok. No, pero es que mira, gracias a la envidia, alcanzo este tipo de cosas porque me reflejo en el otro y quiero ser mejor, por decir alguna cosa. Entonces, es la importancia de que las emociones no les coloquemos una etiqueta. Vea. Interesante. Muy interesante. Andrés, ahorita... También mencionaste un tema de consulta y sin de pronto romper esa... ¿Cómo es que se le dice del punto de vista médico? Como la confidencialidad del asunto. De pronto algún emprendedor que haya llegado a consulta, que nos puedas contar de pronto una historia y de pronto también de esa historia las personas que nos están escuchando puedan aprender cómo evitar cualquier inconveniente que pueda ocurrir más adelante en temas mentales. Los conceptos, digamos, de las personas muy exitosas de la ciudad y fuera de la ciudad, a veces es extraño cómo las áreas de vida, digamos, se relacionan. Son personas que puede ser que les va muy bien a nivel de negocios, pero muy mal a nivel de relaciones sentimentales. Son personas que posiblemente son muy buenas a nivel económico, pero muy malas a nivel de las relaciones con sus padres. Entonces, es lo que yo les decía al principio, cómo cuando uno hace la historia, uno puede llegar al éxito por dos partes. Uno, por rebeldía. Otro, por aprendizaje. O podríamos sumar un tercero que definitivamente tenga una biología casi que exitosa. Las tres generan esfuerzo, pero de alguna manera las tres te pueden llevar al objetivo. Entonces, sí he tenido muchísimas personas normalmente basado en que sus frustraciones, más allá de sus negocios, que son muy buenos negocios, que les va muy bien en la vida, están relacionados con sus otros temas. Sí, claro, y de pronto eso está muy llevado de la mano de que la gente que de pronto es muy exitosa, uno los ve allá arriba y dicen, oh, qué suerte, qué bacano que les pasó todo esto, pero usualmente son personas que además tienen que trabajar mucho y que encuentran a veces un poco difícil encontrar ese balance entre la familia y el trabajo, entre lo personal y lo laboral. ¿Tienes algún consejo que nos puedas dar en cómo encontrar ese equilibrio entre lo personal y lo laboral, ya que estamos hablando de eso? La única manera realmente de encontrar un equilibrio bajo los entornos de pareja, entornos de familia, es los acuerdos. Es decir, definitivamente emprender, hacer negocios es un tiempo muy, muy, muy grande. Es decir, la cantidad de tiempo que necesitas para que algo sea exitoso es muy alto. Pero ¿cuál es uno de los grandes problemas que uno ve muchas veces con los éxitos? Que no permiten la delegación. Claro, porque a veces cuando tú llegas muy arriba y ya tienes que empezar a soltar, hay gente que se queda pegada. Eso sí es muy común de lo que yo veo en consulta. La gente queda muy pegada a que si no estoy, definitivamente no puedo. Y a veces, como la cabeza definitivamente le gusta sabotearse, consiguen CEOs o consiguen personas, gerencias o demás, que definitivamente no los lleva por el camino porque volvemos entre otras a un punto, que es, si no funciona con mis camisas verdes, entonces más nada puede pasar. Y tú cuando colocas a otro, es otro ser, aunque tú les des unos delineamientos, posiblemente dices, oye, mira,
Hay otras formas también para aumentar, para mejorar, para optimizar y lo que sea. Entonces, digamos, ese es uno de los puntos más difíciles, que tienes que llegar a grandes acuerdos con tus parejas, con tus relaciones de familia, porque definitivamente en la primera parte, e incluso a veces cuando estás arriba, es una cantidad de tiempo muy grande. Andrés, y de pronto ya para ir terminando, quiero proponer un reto. Y el reto va a ser con el número 5, porque pues aquí hablando con Cristian vamos a sacar un episodio con 5 cosas básicas que debemos hacer sí o sí cada día para tener un emprendimiento exitoso. Yo quiero preguntarte, y pues si nos puedes dar o nos puedes regalar 5 consejos básicos desde el punto de vista de salud mental que debamos tener en cuenta para poder tener pues una vida mentalmente sana. Bueno, esto va a parecer tip de Google, pero es que realmente es así. El primero es la autorrevisión. Yo creo que uno debe tener un tiempo para autorrevisarse, ¿no? Algunos dicen que se haga al final del día y demás, pero yo pienso que una autorrevisión es importante. Segundo, compleméntelo con los escritos. A veces uno, cuando que viene de las películas de los 80 y demás, la gente usaba un diario, especialmente las mujeres usaban un diario y había una revisión de temas que ellas podían leer o las personas pueden leer. Escriban, es importante, es decir, reflexiono y voy escribiendo porque algo va quedando ahí. Tercero, después de haber realizado eso, si yo considero que hay algo que deba cambiar o algo que deba ser distinto, entonces lo voy colocando como un objetivo. El número 4 es súper importante para mí, lo que les acabo de mencionar, reconocer las emociones. Yo normalmente digo a través de la respiración, porque me parece súper importante esa parte. Y 5, aunque no se crea, porque yo además tengo un componente de psiquiatría nutricional, la alimentación antiinflamatoria es tremendamente clave. Es decir, yo sé que está de moda, si somos ketogénicos, si somos vegetarianos o veganos, si somos lo que sea, comida real. Sí, tiene un sentido. La salud, mal llamada para mí mental, porque para mí es un concepto biológico y orgánico, tiene que ser cuidada a través de lo que comemos. Excelente, excelente. Y de pronto cuando hablas aquí del tema de la alimentación, también hablábamos de pronto un poco de la necesidad también de hacer deporte y de pronto de tener algunos hábitos diarios, ya que tú consideres de pronto cuáles son esos hábitos que todos los días deberíamos hacer nosotros para ser emprendedores exitosos. Los hábitos definitivamente son una costumbre, por eso de alguna manera mencionaba que al principio la persona tiene que entender qué es lo que va a crear para poder incluso mantenerlo durante el tiempo, porque el hábito es prácticamente eso. Desde el punto de vista del cuidado orgánico en general que debemos tener, por supuesto que como acabas de mencionar, el ejercicio se vuelve también una parte fundamental. Solo que yo siempre cuando coloco a las personas a hacer un tipo de ejercicio, doy 2 consejos. Uno, que sea el que guste y agrade, porque es que normalmente le dicen a todo el mundo camine, por ejemplo. Pues si yo no me gusta caminar, sino que me gusta hacer otra cosa, pues hágale a la actividad que a usted le produce bienestar. Y lo segundo, si se va a ir a caminar o a hacer alguna actividad, hay gente que va caminando y va pensando en el problema, ¿no? Y entonces eso le produce realmente un estrés que no va a ser una mejoría y una ansiedad. Entonces, ¿de qué sirve, entre comillas, hacer un ejercicio que posiblemente me ayude orgánicamente, pero que me va a estresar psicológicamente? Entonces, son como sumamos 5 más este que acabas de mencionar. Listo, Andrés. Vamos a dejar aquí en la descripción las redes sociales de Andrés, tanto el Instagram, como también de pronto tendrá Facebook, alguna otra red social, cualquier también tema de consulta. Aquí vamos a dejar también toda la información correspondiente, Andrés, para que también lo puedan contactar. Y esperamos también tenerlo próximamente en otros episodios, porque este tema es muy amplio. Quisimos quizá resumir un poco y yendo a los puntos más claves y críticos según las preguntas que hemos recibido en nuestro programa, pero aquí hay algo que definitivamente hay que seguir ahondando y seguir explorando en temas de la mal llamada salud mental, como nos dice Andrés. Sí, definitivamente es un tema demasiado amplio. Creo que cuando hablamos de salud, mal llamada salud mental, hay demasiadas cosas que se pueden hablar, pero creo que por lo pronto este tema de los rasgos característicos y de todo lo que tenemos que cuidar como emprendedores para poder ser exitosos, y nos dejaste bastante enseñanza, fue muy interesante todo lo que hablamos y realmente sí esperamos poder tenerte en otros episodios y poder seguir ahondando un poco más en todo lo que tú estás haciendo. ¿Y algún último mensaje que le quieras dejar a la audiencia? Sí, ir al médico no es estar enfermo, como ir al médico psiquiatra no es estar con un cuadro de patología mal llamada mental. No es estar loco. No es estar loco.
No, listo, Andrés. Muchísimas gracias por haber participado en este podcast. Y recuerden estar sintonizados en nuestras redes sociales. También seguirnos, darle clic a la campanita y suscribirse al canal para estar informados de nuevos episodios y de cualquier cosa que esté ocurriendo en tiempo real. Entonces nos vemos en un próximo episodio de su podcast. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Emprende! Y hasta luego. Hasta luego. Nos vemos.